Muy buenas a todos y todas, soy Verónica. Una vez más aquí en Movies tenemos el gran placer, de verdad, vaya suerte estamos teniendo de hablar con varios protagonistas de este peliculón de J. Bayona, que es La Sociedad de la Nieve. Y hoy tengo aquí a mi lado, ya así por vía Zoom, a Rocco Posca. ¿Cómo estás, Rocco? Hola, Vero, ¿cómo andás? Muy Un bien y placer. encantada, muchas gracias. La verdad que Igual, está yendo genial. Estamos a tope con la sociedad de la nieve ay, porque lo estamos viviendo, lo estamos viviendo. claro, Y como que claro, hace frío, aparte, dime. aparte una historia tan nuestra, por así decir, tan uruguaya, argentina, ahora la están apropiando en muchas otras partes del mundo que quizás no era tan conocida, ¿no? Claro, y es solamente, no solamente de Uruguay y Argentina, sino una historia de Sudamérica. A ver, yo soy de Lima, Claro, de Perú, llevo aquí muchos años, pero es una historia que creo que todos en Sudamérica conocen. claro, y Porque sí, totalmente. a que sí, a pesar de los años que han pasado, es una historia de supervivencia, una historia de héroes, una historia de personas que siempre van a estar ahí en el recuerdo, cuántas expediciones hacen, la gente que va, etcétera. Y ahora, con motivo pues del estreno de La Sociedad, nos ha dado este gustazo, de verdad, de conoceros a todos y a todas con estos grandes papeles, de verdad, enhorabuena. Ya te lo he dicho detrás de cámaras y te lo digo adelante, es que habéis hecho un trabajo fabuloso, de verdad, Muchas gracias, fabuloso. muchas gracias. La Y verdad bueno, que estamos dime. felices y muy emocionados porque realmente fue dejar por lo menos por ese año y medio, dejar la vida, ¿viste? Fue entregar el cuerpo, la mente y el espíritu a esta historia y a esta producción. Así que esté generando estos comentarios nos llena el alma. Hombre, y de verdad hay mucho, es que merecéis mucho más. Yo espero veros a todos y a todas varios trabajos posteriores, pero vamos a empezar Gracias. por el principio, como tiene que ser, Vale, y es que tú eres actor y músico. Entonces, así es. exacto, quiero que me cuentes un poquito qué fue primero, la música o la actuación. Bueno, a ver, como cuestión en mi vida, yo te diría que la música, porque yo vengo de una familia de actores y de actrices. Mi padre es actor de toda la vida, siempre se dedicó a eso, más del teatro y del cine y de la televisión. Mi tío también, bueno, mi madre siempre escribió teatro, entonces eso siempre estuvo, pero yo a mis 5 años agarré por algún motivo una guitarra, eh, que no había en mi casa, no había músicos en la familia, digamos. Mi abuela tocaba el piano, pero bueno, ya se me dio por la guitarra y empecé a tocar y nunca paré, y a los 12 empecé a tocar en vivo, armé bandas, y ya de bastante joven, a los 16 saqué mi primer disco y nunca paré. Y a la par siempre estudié teatro, siempre actué, pero como una cosa de la vida, ¿viste? Como una cosa natural de algo más de que ya estaba en mi casa eso. Entonces fue como seguir un poco con ese movimiento. Pero yo no tenía planeado actuar, la verdad. Sí tenía planeado seguir tocando hasta que llegó la Sociedad de la Nieve y bueno, lo cambió todo. Sin duda, pero ¿qué género? Sí, ¿Por qué género te movías? Es decir, ya actuabas, obviamente, como tú dices, actuar fue algo natural, porque se daba en tu casa, tu familia, como decir, no era nada sí. que te parecía raro. Tú eras extrovertido desde pequeño, por lo que veo. Sí, sí, o sea, sí, natural, o sea, no es que era como que armaba shows, pero sí, o sea, siempre estuvo presente esto de hacer personajes y de así, entre casa y con mis amigos en la escuela, como algo, como parte de la vida, ¿viste? No tanto como una profesión, sino como una cosa natural del día a Natural, por día. eso, sí. Oye, Sí, pero y en el colegio, perdóname que te interrumpa, en el colegio no, actuabas, por favor. ya, es decir, con tu banda, música, y yo qué sé, en los espectáculos Claro, para sí, y si había familia. una obra de teatro en el colegio, audicionaba, por supuesto, o sea, me divertía y me encantaba. De hecho, igual nunca de un modo directo. Por ejemplo, una vez a mí me gustaba tener el pelo muy largo y no me dejaban en el secundario. Hasta que sale una audición para hacer El Rey León y el que quedaba para hacer Simba le permitían tener el pelo largo todo el año porque tenía que tener la melena. La melena larga ahí. Claro, y yo dije, a mí no me importa Simba, me importa tener el pelo largo todo el año. Así que audicioné, quedé, y bueno, fue hermoso, me encantó actuar.
pero el puntapié no era quiero Claro, actuar, sino que quiero tener el pelo largo, por ejemplo, ¿no? claro, Como claro. para decir algo. Eh, y en la música sí era como quiero tocar, quiero armar la banda, grabar el disco y demás. Pero bueno, después la vida te va llevando, ¿viste? Y yo Claro. feliz de que así sea. Y respecto a tus trabajos ya actuando, es decir, como actor, ¿cuál fue el Ajá. primero? Cuéntame, y Y, cómo fue para ti esta primera incursión ya a nivel más profesional, ¿no? sí, bueno, mi primer trabajo, si no me equivoco, fue a mis 15 años también, que a través de la escuela de teatro en la que yo iba a practicar, me llegó un casting y quedé. Y me pareció divertido hacerlo. Es una peli que está dando vueltas, que se llama Gato Negro. Es una pequeña participación. Después pasó mucho tiempo que no hice nada y después hice otra peli que se llama Billy. Después estuve una participación en una serie que se llama Sandro de América, que es de Sandro, el cantante muy conocido acá en Latinoamérica también y alguna que otra participación, pero no mucho más. Y de golpe un día me llegó un mail que se llamaba Nieve, pidiendo unas fotos y demás, y yo mandé, pero sin mucha expectativa. Ya. Y así fueron 6 meses de ese casting, hasta que un día nos dijeron, bueno, es la última instancia, es en Montevideo, es con el director, ya nos dijeron, es J. Bayona, ok, Oh, ok. Eh, fue como, uff, todo un claro. desafío. Sí, fue todo un desafío. Pero, ¿cómo te lo Y tomaste tú al enterarte que era Bayona? Sí, obviamente, ¿ya conocías trabajos de él? ¿Ya habías visto alguna película sí, de él? sí. Yo siempre quedé muy impactado con Lo Imposible. Era así una película que cuando salió Él, la habré visto 4 veces. Eh, Conocía El Orfanato, conocía también Un Monstruo que era. O sea, conocía todas sus sí, películas. Eh, y la realidad es que lo tenía como un director así, top. top. Sí. Entonces, bueno, a la vez tuve la fortuna de que por despistado y por colgado, nunca me di cuenta de que era una película tan grande hasta el día que tuve que ir a hacer el último casting. Y eso fue bueno para mí, porque fui como muy liviano y disfruté mucho todo ese proceso de pruebas, ¿viste? Como que nunca estaba esa expectativa de decir, tengo que quedar. Era como, bueno, lo mando y lo mando. Y siento que eso a la hora de hacer el último casting fue muy bueno, porque fue como, ya estaba agradecido de haber hecho todo ese proceso, que ya había sido muy movilizante, porque todo lo que te pedían a nivel físico, a nivel actoral, ya desde el casting era muy, muy potente. Así que, nada, fue una bendición total. Pero claro, cuando te enteraste, ¿cuál fue primero? Obviamente, te dicen, eres elegido. ¿Y para qué papel? ¿Cómo fue que asimilaste también todo este proceso y también tu familia, tu entorno, ¿no? Que al decirle, Sí, voy a estar en una peli de Bayona, voy a estar en una peli de Netflix, voy a ir a sí, festivales, sí. perdón, Sí. Y mira, ¿cómo fue? Yo sabía que el personaje era Moncho, que es Ramón Sabella, y también había audicionado para Bobby François, pero yo sabía que estaba audicionando para Moncho, porque Bobby está Agustín Berruti, que es mejor imposible, aparte él es de Tacuarembó, y bueno, tiene como muchas similitudes con mm, el Bobby, de verdad. Y, y bueno, no sé, el día que me dijeron, yo recuerdo que estaba haciendo cuarentena porque había ido a Uruguay y volví a Argentina y había que hacer el claro, aislamiento. obligatorio, sí. Y estaba solo ahí y recuerdo que ese día me vino a visitar mi novia y, y me llega un Zoom, ¿viste? Mm, Y yo digo, bueno, y aparte ya me había mandado un mensaje antes para ver el tema de las visas, esto, lo otro, pero como que yo entendí que era algo malo eso, como que yo oh, sentí que ya estaba. te iban a decir que no. Y claro, y de golpe me hacen un Zoom y bueno, estaba María Laura, que es la coach de actores y quien llevó a cabo con Yair Said todo el casting. Y ella estaba muy tranquila y como muy seria y a propósito. Ah, Y qué en un momento me mala, dice, me muero. bueno, y bueno, quería avisarte
quedaste para Moncho. Y yo, bueno, y hay un video muy bueno, una Ay, recopilación de las reacciones de todos, y todo qué es un, bonito. un descontrol total. No, no, bueno, y después fue muy natural, aunque no lo creas, como de golpe decir, bueno, me voy 8 meses de casa. Bueno, yo dije, bueno, me voy, ya está. Hermoso, o sea, era tanta la alegría que uno no pensó Claro, no te en lo lo que estaba pensaste. dejando. Exacto, no te pensaste en qué No, cosas quizás tenías que hacer en tu familia, en tu chica, los amigos, yo qué no, sé. bueno, que también yo tuve la alegría de que mi familia se alegró mucho y mi No, compañera hombre, también. claro, es una Entonces, de ese oportunidad. lado también fue como, andá, andá, vamos. Es como, venga, Claro, es una experiencia claro. que no la podrías ni decir, nadie te hubiese dejado desaprovecharla, creo yo, ni tu familia, ni Claro. nadie que la gente que te No, quiere. no. Totalmente, totalmente. Qué heavy. ¿Y Sí, cómo te sí. empapaste un poco de la historia de este personaje? ¿Y qué cosas un poco fuiste receptivo, no? En decir, mira, tengo Ujú. que irme por este camino porque lo veo que él mueve por aquí, este gesto lo Sí. así, voy a tener. Bueno, a mí yo, o sea, todos los castings, salvo el último, los hice como desde Rocco, por así decirlo, ¿no? Como desde mi tono de voz y demás. Y en el último casting me mandaron un video de Moncho. Sí, Para mí fue tan nutritivo eso, verle los gestos, verle la cara, verle cómo enfatizaba los acentos, verle su tonada uruguaya, porque yo soy claro. argentino. Eh, Fue tan nutritivo eso que el último casting ya lo hice sintiéndome Moncho. Yo siento que eso fue lo que terminó quizás de convencer a que lo podía hacer, porque realmente que me sentí como Moncho. Y después era impresionante porque él está vivo, entonces yo lo llamaba y charlábamos, bueno, mira, mañana filmamos tal cosa, ¿qué me podés contar de esto? ¿Qué te pasó a vos? ¿Qué sentiste? Y bueno, yo siempre le decía a él, yo más que con lo que me contás, estoy como absorbiéndote la energía para tratar de vivirlo yo como con tu impronta, ¿viste? Mm, Que siento que es lo que nos terminó sucediendo. Y lo loco, que si vos hablaste con varios de los chicos, seguramente algo parecido te habrán dicho, es que uno sin querer empezaba a sentir cosas que vos después charlando con el sobreviviente había pasado lo mismo. Como modos de pensar, modos claro. de decir, uy, ¿cómo salgo de esta? O, viste, como cosas muy similares que vos decís, o nos mimetizamos, o no sé qué, o pasó algo medio loco, mágico, que bueno, había tantas coincidencias. No sé, por ejemplo, Moncho, el padre de él, en los años 70 trabajaba en el mercado de frutas de Montevideo, y Moncho lo ayudaba. Del otro lado del río, mi abuelo también trabajaba en el mercado de frutas de Argentina, y mis tíos, que tenían la misma edad de Moncho en ese momento, también lo ayudaban. O sea, había Me hasta muero, vaya ese conexión. tipo de coincidencias. Impresionante. Sí, sí, era como. Es el destino, a veces, a ver, yo soy de la que creo, sí, obviamente hay casualidades, pero también hay cosas que a veces te rigen para irte por un camino y no tomar el otro, ¿sabes? Es decir, el destino Tal. yo siempre creo que está implicado en estas cosas. Y esto que cuentas es súper bonito. Sí, sí, es alucinante, alucinante. La verdad que. Y muchas cosas en común tenían, como su familia con mi familia. Y yo decía, no puedo creer, no puedo creer. Realmente alucinante. Y a mí eso me hizo acercarme mucho a él, porque yo lo empecé a sentir como un tío a Moncho, Claro. ¿viste? Y eso era muy bonito porque no había una distancia de, bueno, uy, es un sobreviviente, a ver qué le puedo preguntar, qué no. Era como, hola, Monchito querido, ¿cómo andás? Bla, 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 ¿viste? Como Me una encanta. cosa así, Claro, más confianza, es decir, te hace sentirte más sí, cercano y eso quieras o no, claro, te ayuda como actor para empaparte de todo de esta persona, porque estamos hablando de alguien que está vivo, de un superviviente, de cómo no te claro, imaginas lo que ha pasado y cuando tú estás ahí ya en todo el proceso, actuando con las localizaciones, con el vestuario, el maquillaje, es como que te sale solo, en un momento tu mente está claro. en otro lado. Bueno, de hecho, las primeras veces que nos maquillaban y nos caracterizaban, a mí yo sentí un poco de temor, como
porque te mirabas al espejo y no te veías a vos, empezabas a ver a otro ser. Y eso realmente era, porque aparte después vos salías del lugar del maquillaje y del vestuario y del pelo y te encontrabas con un avión, no te encontrabas con un croma, y te encontrabas con un avión en la montaña Madre y, mía. y tenías hambre y tenías frío, porque hacía frío y había que adelgazar. Entonces era como un cruce de personalidades muy loca, ¿viste? Que Claro. era una cosa fuerte. Yo me acuerdo que cada vez que llegaba a mi cuarto después de filmar todo el día, tenía mi pequeño ritual, ¿viste? De volver a mí, como de hacer pie en roco, como de decir, bueno, mi realidad es esta, estoy actuando, es una película. Eh, También el grupo de los actores fue tan hermoso y tan increíble que ayudaba mucho para eso, ¿viste? Oh, pero es que, fue obviamente, y tal y como tus compañeros también me contaron, es que es muy exigente todo ese rodaje, pero para todos, como dicen, es decir, no solamente exigente para ti o no, sino que para todos, porque estamos hablando de pasar frío, de adelgazar, de cambiar, y obviamente que el aspecto mental te puede jugar malas pasadas a veces, como Sí, dices. sí, pero había una contención tan grande de los compañeros, que era muy difícil descarrilar mentalmente, ¿viste? Como que también al estar todos sintiendo algo muy parecido, no te sentías solo en esa cuestión medio como de tan desestabilizante. No es lo mismo volverse loco solo que con otros 20, ¿viste? Como que decís, bueno, tan loco no estoy, estamos haciendo todo esto, es muy Claro. movilizante, está todo bien, es natural, te dabas un abrazo, jugabas un partido de ping pong y, y era como que la ibas llevando, pero era muy fuerte, porque aparte Jota Mm, tiene esa calidad que imagino que él también lo debe vivir así, pero él te conduce y te lleva a que realmente estés siendo el personaje que te toca hacer. Él no da concesiones en ese sentido, él te lleva al límite, eh, y lo hace con mucha maestría, la verdad, y lo sabe claro. hacer muy bien, y vos no te das cuenta y de repente estás en unos estados que decís, ¿cómo llegué acá? Hombre, es lo que hace Eso tener una buena dirección, claro, un buen sí, director que sepa llevar a sí, los actores, que sepa, compenetrarse con ellos, porque estamos hablando de pillar también alguna escena en la que quizás tú estás mal o de verdad, física, anímicamente, no estás bien y te puede pillar ese plano que le va a servir a él para la película o sí, momentos fuertes, ¿no? claro, Increíble. totalmente. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue para ti este cambio también? ¿Cuánto adelgazaste, en este trayecto? ¿Cuánto engordaste? Porque creo que primero engordaste un poquito, después adelgazaste Sí, un poco. ¿Y cómo fue eso de verte y no reconocerte también, no? De primeras en un espejo. bueno, la realidad es que mi personaje, el real, digamos, Mm, en el 1972, 73, 72, fue de los que bajó menos de peso. Carlitos Páez Vilaró también bajó poco y Moncho creo que había bajado 7 kilos en total, una muy bien. cosa rarísima. Igualmente yo subí 6 kilos y bajé 12. Con lo cual estaba pesando 67 cuando arrancó y terminé, sí, por debajo de los 59 bastante. Ostras. Eh, sí, pasa que me reconocía menos con el peso alto que con el bajo, te digo, porque yo siempre fui de pesar 59, Delgadito. 60. Claro, entonces lo raro para mí fue como hacer Como gimnasia y comer mucho y sentirme como muy grandote, ¿viste? Y después fue como, ir volviendo a algo más natural. Igual te digo que agrandar el estómago para después achicarlo, ay uf, Dios, ¿a que es un sí? suceso, oh. Aparte con el frío y con el hambre que te da la nieve, viste, cuando estás en un lugar donde tenés frío y aparte gastás energía, cuando volvés te dan ganas de comer, no sé, una torta, no sé, algo así, una pasta, algo como con harina. Y Claro, todo lo que no se podía era eso. claro, Eh, estaba esa dieta estricta.
súper Ay, estricta. sí, es tremendo y había que ir bajando semanalmente, entonces era como, Claro, cuidar también la salud, porque de esto también la gente le dicen, ¿cómo podían bajar tanto de peso, subir? Y yo les digo, a ver, todo esto está gradualmente, hay claro, personas que están con ellos, que les dicen, tienes que comer esto, 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 no es que no coman sí, sí. nada. Sí, a la vez, aún así fue hasta para los que guiaban la bajada de peso fue un desafío, porque la realidad es que las condiciones que genera el cuerpo en una situación hostil de frío, eh, el cuerpo pide mucha comida, realmente. Es como, yo me doy cuenta, yo en el invierno como mucho más que en el verano, y Pues en sí, el verano puedo pasar un día comiendo fruta y no me yo entero. también. Sí, 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 es que es En el normal. En invierno no. invierno quieres chocolate, quieres harina, como Sí, aquí en España estamos con el roscón o el panetón o las cosas de Navidad que dices sí, arroz, sí, sí, papa, lo que quieras, pero en verano exactamente. no quieres tomar Entonces sopa, fue, no, normal. sí, y también son las reservas que tenés para compensar el frío y para compensar las emociones también, porque yo creo que lo más desafiante de bajar de peso, más que estar flaco, era cómo te modificaba lo que pensabas, lo que sentías. Es como que, viste, cuando tenés hambre, por ahí Sí, te malhumorás. O... Y es también difícil. lidiar, que en ese sentido fueron súper respetuosos todos los del equipo, pero eran cientos de personas y de golpe sí veías pasar a alguien con un sándwich y era esos momentos era como, uf, No quiero verlo. no, claro que bueno, de hecho estaba todo armado para que no nos, para justamente que no suceda eso, Claro, para que nos eh, provocara, ¿no? y se contra respetaba, pero era muy difícil, estábamos todos ahí. Y Imagínate. bueno, esos momentos de tener hambre y ver pasar algo rico era como, ay, Dios mío. Y es lo que te tengo que preguntar, que preguntaba a todos tus compañeros hasta ahora, y quiero que tú también me digas, ¿cuál era esa comida, ese plato, eso que tú querías comer apenas ya terminaras la dieta? ¿Sabés que a mí me pasó algo loco? No me daba cuenta. No me daba cuenta qué quería, como a nivel comida, ¿viste? Me costó mucho como retomar normalmente mis antojos. Como que, pero sí, igual no le hacía asco a nada. O sea, comí todo lo que se me cruzó, era como, venga, 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 pero era loco porque tampoco tenía esta cosa de decir, salgo a buscar y como todo. Claro, Eh, fue muy gradual, como que mi cuerpo también siento que necesitó ir de a poco, eh, y se lo hombre, respeté, claro, tampoco puedes en plan, total, todo, porque también te haría daño, obviamente, hay que cuidar claro, el cuerpo, que hay que sí, seguir sí, actuando, hay que seguir cantando. Oye, y claro. claro que sí, y quiero preguntarte, a través de toda esta gran carrera y estas grandes nominaciones, no solamente a nivel, no solamente en España, sino a nivel internacional, que tienes el feedback de la gente, ¿cuál ha sido hasta ahora quizás el mensaje más bonito que te ha tocado el corazón? Que has dicho, uff, no me lo puedo creer que me hayan escrito esto. Muchos, la verdad, pero por sobre todo uno que vi ayer, que no fue un mensaje que me llegó directamente a mí, sino fue algo que vi en un video, que era una recopilación de los familiares de los fallecidos. Y te lo digo y se me pone la piel de gallina, porque, no sé, hermanas y hermanos, o primos diciendo, yo después de ver esto siento paz, siento que que pude despedir a mi hermano, que pude Mm, entender lo que le pasó, que hasta pude sentir que, que, que cómo se terminó dando todo tuvo cierto sentido, y eso para mí es como, una vez, mira, tengo este recuerdo de estar bajando en la aerosilla con un compañero y de sentir, yo siento que le estamos trayendo luz a una historia que quizás estuvo como teñida de cierta oscuridad por mucho tiempo. ¿Viste? Como esta cosa del tabú y de comer a gente que había mm, fallecido. Y es tanto más esta historia y es tanto más trascendente que esas cuestiones anecdóticas bueno, anecdóticas es una manera de decir, ¿no? Pero claro, se hizo mucho foco en esos hechos y ahora se mostró
lo que les pasó a ellos, a los que no volvieron y a los que volvieron. Y yo siento que eso le trajo luz a la historia. Y le trajo paz a las familias de los fallecidos. Eh, y para mí eso es como, No más. no puedo pedir nada más, no puedo pedir nada más. Hombre, es que es una historia contada desde el respeto, una historia en la que se Claro, muestra, como tú dices, esta parte de la que al menos no se habla tanto o no se habla tanto como otras veces de, vale, que estás comiendo a otras personas. Aquí la gente yo creo que ha empatizado más con la historia de cada uno individualmente y cómo formaron sí, juntos un grupo que luchaba por sobrevivir, un grupo sí, que tenía la intención de ver a su familia, un grupo que sí, tenía que idear cómo salir de es decir, de toda esta catástrofe que le llegó, es decir, que a cualquiera puede pasar, pero claro, les tocó a este grupo y lo bueno es que eran personas también, era un grupo que ya se había conocido, que formaba un equipo, que tenía un pasado juntos, que sabían quién era, quién desempeñaba este papel, quién era más fuerte aquí, sí. es que está muy bien contado. Sí, 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 y también yo siento que hay algo que está muy bien contado y es que los 16 sobrevivientes, gran parte de sobrevivir se lo deben a el amor y a la entrega de todo el grupo. No fue una hazaña de los vivos, fue algo que fue de los que no volvieron y de los que volvieron. Y los que volvieron en gran parte volvieron por todos aquellos que también intentaron salir y no pudieron. Y era ese amor también el que les daba fuerza para decir, hay que volver, hay que contar lo que nos pasó y hay que llevarle el mensaje de qué pasó a las familias de los que no vuelven. O sea, y eso se ve en esta película, Hombre, se sin ve en duda. todos los que no tuvieron, los que no existían Mm. en las otras películas que se habían hecho, acá están y tienen nombre, tienen apellido, tienen edad, y eso es, para mí es maravilloso. Sí, sí, sin duda para mí y creo que para muchos el feedback que está teniendo esta película es ideal porque no solamente está en Netflix, está en cines todavía en España, en toda Sudamérica, está en las salas llenas. Y para terminar, Rocco, quería hacerte dos preguntas. Primero, ¿qué te llevas de toda esta experiencia? Millones de amigos, primero que todo, porque Vaya grupo realmente habéis formado, vaya grupo. tremendo y te contesto con total sinceridad, es lo primero que se me viene cada vez que pienso en esta película. Y después, bueno, por supuesto, la escuela que fue estar en un set con Jota, con Pedro Luque, con María Laura Berch y con todo el inmenso equipo, que fue realmente como ir a una maestría de lo que es hacer una película y todo lo que aprendí sin darme cuenta, eh, es invaluable para mí. Y eso creo que son las dos cosas que así que esta película me ha dado. Qué bonito, la verdad. Yo creo que es una experiencia inolvidable que vas a recordar toda la vida, toda la vida. Sí. Seguro, seguro que sí. Y Rocco, para terminar, es decir, ¿qué se viene en 2024? Obviamente vas a seguir con la música, conciertos, grupo, actuación, un poco entre ambas cosas, o espero también, pues como también hablé con Agustín, que también es músico, ahí compartís un Sí, rollo muy especial, le digo, oye, quizás también puede ser alguna serie musical o película musical, que molaría un montón. sí, totalmente. Bueno, en principio este 2024 se viene con nueva música, como has dicho. Tengo un concierto muy hermoso el 2 de febrero en Buenos Aires. ¿En Estoy dónde, por planeando favor? grabar, Si, ¿nos puedes decir en dónde? Así la gente también que nos ve. claro, sí, por supuesto. Es un lugar que se llama Polo 1040. Es un lugar que está en la capital de Buenos Aires, en la zona de Almagro. Y bueno, estoy feliz porque la verdad que están volando las entradas Muy y va a bien. estar espectacular, va a estar espectacular. Y a nivel actuación, la verdad que, bueno, creo que este año se va a estrenar una serie en la que participé. No sé si la estrenarán este año o no. Eh, y eso, bueno, ojalá que salga pronto. Y bueno, disponible, abierto a que vengan nuevos proyectos Eso y a siempre, seguir aquí en Argentina, en España o en donde donde quieran. sea.
¿ah? Ya sabes, Estados Así Unidos, es, el cielo es el límite, Rocco. totalmente. Oye, genial hablar contigo, de verdad, muchas, muchas, Vale, muchas gracias. Ahora vamos a pasar, antes de despedirte, a las preguntas rápidas, así que ¿estás vale, preparado? ¿Estás ready? estoy preparado. Vamos allá. La primera. A ver. ¿Quién es la última persona a la que le has mandado un mensaje? No me tienes que decir A, qué Be- mensaje. ¿Perdón? a Belén. A Belén, a mi novia, hace un Oh, ratito. segunda. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? ¡Ah! ¡Qué difícil es la pregunta! Eh, lo que todavía no conozco, Oye, podría decir. me gusta ¡Esa! cómo piensas, qué fuerte, qué rápido, qué ágil. Por Dios. Vamos allá. Y la última. Chan, 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 chan. ¿Cuál ha sido tu peor excusa para dejar plantado a alguien? Uf. Ay. Ya sabes, Sí, se cuenta el pecado, no el pecador. Solamente me sí, tienes que claro. decir la excusa, no a quién lo has hecho. No, 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 me da risa porque si lo pienso tanto es que debe haber varias. No, bueno, me ha pasado de estar en una cita y tener que mandarle un mensaje a un amigo como, llámame como que te tengo que ir a buscar a algún lugar porque me quiero ir. Y bueno, hacer eso. Normal. Hace mucho tiempo, ya no hago más esas cosas, Vale, que porque lo estoy de sepan novio, todos. justamente. Que lo sepan todos que ya no hace más eso. Pero si alguna vez le pilláis No, no, haciendo no. eso, Pero bueno, viste, uno siempre tiene que tener un modo de irse de un hombre, lugar que no. claro, es normal, es normal, es normal, te entendemos perfectamente. Oye, Rocco, de verdad, ha sido un placer enorme, te lo vuelvo a repetir porque es que yo quiero que sea la primera de muchas entrevistas con vosotros, seguiros viendo en varios proyectos a nivel nacional, Ojalá. internacional y que no siga faltando, es decir, que el trabajo no falte. En tu música también, que siga adelante, que sigas a tope y que ese concierto el 2 de febrero se llene a tope. Así que nada, Muchas te dejo, espero que te haya bueno, gustado la entrevista, de verdad, ya me sabes que siempre. encantó. Gracias. Eh, Fue un placer, la verdad. Así que te dejo para que despidas esta sección de entrevistas, invitándonos a todos pues a que te sigan, a que vean La Sociedad de la Nieve por si no la han visto, lo que tú quieras. Sí, bueno, a todos los oyentes y a los que ven este hermoso programa, que bueno, que sigan apoyando acá a Vero y también que se sumen a ver La Sociedad de la Nieve, que es una película de superación y de trascendencia humana muy, muy, muy poderosa y muy alucinante y que bueno, que se siga expandiendo el arte, el amor y la camaradería, como dirían allá, entre las personas. Y bueno, los invito, claro, a escuchar mi música también, que es Rocco Posca, y a que me sigan por redes si quieren, que es rocco.posca también. Y bueno, que nos estaremos viendo aquí, allá y en todos lados.